Bien, les estaba diciendo en el capítulo 6, versículo 3, cuando Pablo le dijo, estoy continuando, continúo. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Pablo se lo dijo a los judíos, porque los judíos ponían su atención en el bautismo en agua. Hay dos bautismos. Bueno, en la Biblia se registran varios bautismos, comenzando desde el Antiguo Testamento. El bautismo donde Dios abrió el mar rojo, ¿te acuerdas? Cuando Dios abrió el mar para que los israelitas pasaran, hay varios bautismos. Pero por lo menos en el tiempo de Pablo por lo menos enfatiza dos bautismos esenciales, entre varios bautismos que habla la Biblia, porque yo sé que hay varios bautismos. Okay. Los judíos estaban pendientes al bautismo de agua, y el bautismo de agua no te puede a ti perdonar y justificar, porque el bautismo de agua no tiene nada que ver con el bautismo de la fe. Aquí el bautismo que salva y liberta es el bautismo de la muerte y la resurrección de Cristo, que es lo que es muy diferente al bautismo que practicó Pedro y los apóstoles, y Jesús le enseñó a los apóstoles, que tiene que ver con el bautismo de agua. ¿Okay? Entonces, Pablo dice aquí, ¿no saben ustedes, verdad, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados ya en su muerte, ¿verdad? Porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Qué es lo que fue sepultado? El viejo hombre, la vieja criatura. La vieja criatura, el viejo hombre, fue sepultado. El viejo hombre tiene que ver con el viejo hombre de Adán, que piensa como Adán, que actúa como Adán y solamente se enfoca en preocupaciones y en hacer obras. Se enfoca en la carne, no se enfoca en las cosas espirituales. El viejo hombre de Adán, la mentalidad de Adán, no se enfoca en lo espiritual. Como Pablo dice en Corintios, Primera de Corintios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo que es carne hay que separarlo, y lo que es espiritual, acomodando lo espiritual a lo que es espiritual, no haciendo una mezcla. ¿Ok? Entonces, Pablo dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Le dio muerte a la ley de condenación. Le dio muerte al viejo hombre. Para Dios el viejo hombre no existe. Si tú lo ves dentro del punto de vista espiritual. Si lo vemos dentro del punto de vista humano, humanista, humanamente, y en lo que sentimos nosotros, pues parece ser que el viejo hombre existe. Y para los efectos, muchas veces el viejo hombre está colocado en la carne y se revela a través de nuestros miembros, y nosotros como creyentes lo sentimos los efectos. Pero ese viejo hombre Dios le dio condenación en la cruz, aunque se manifieste algunas veces, aunque se haga manifiesto en nuestros pensamientos, en nuestros miembros, y a veces nosotros llevemos a cabo, lo pongamos en acción. Dios en su obra redentora le dio muerte, lo condenó. Por eso Pablo vivía en esperanza de que vamos a ser salvos. Nosotros vivimos en esperanza, una esperanza de lo que Cristo ya hizo. No vivimos en lo que nosotros vemos, porque lo que nosotros vemos es lo que sintió Pablo. Pablo dice, mira lo que yo estoy viendo, mira lo que yo estoy sintiendo. Siento tentaciones, está bien, pero tú tienes que ver lo que Cristo hizo con el pecado, con la condenación. No hay más condenación, no te ocupes de eso. Pablo continúa y dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, ¿ve? Como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también, aquí hay un precedente, así de esa manera como Cristo resucitó,
¿verdad? Cuando Cristo resucita, hay victoria. Victoria sobre el pecado. Victoria sobre la ley del pecado, que hace referencia a la condenación. El pecado no te puede condenar porque la ley de Cristo, en la resurrección de Cristo, en lo que Cristo hizo, en el sacrificio de Cristo, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, en la sangre de Cristo, Él logró perdonar todos tus pecados. La sangre de Cristo y la crucificación de Cristo logró perdonar todos los pecados. Él no ve pecado en usted. Él ve a Cristo en ti. Él ve a Cristo en el hombre interior. Él ve a Cristo en el hombre interior. Dios ve a su Hijo Jesucristo dentro de ti, ya justo. Ya tú eres justo. Él no ve pecado en ti. ¿Entendemos, hermano? Eso es el sacrificio de Cristo. Esto es lo que Pablo le llama el bautismo de su muerte. Este es el verdadero bautismo. Pablo continúa: así también nosotros andemos en vida nueva. Hay una vida nueva. Lo del pasado pasó. Tu viejo historial pasó. El viejo hombre pasó. El viejo hombre es como Dios te veía a ti antes. Ese era el viejo hombre de Adán, que pensaba como Adán, actuaba como Adán. El viejo hombre no puede ser salvo, justificado, porque por más que el viejo hombre de Adán haga buenas obras, pecador se queda, porque no ha sido justificado, santificado, librado de la condenación a través de la fe del creyente en Cristo. ¿Ve? Y entonces por más buenas obras que haga un pecador que está colocado en Adán, pecador se queda, porque no ha sido justificado y lavado por la sangre de Cristo. Entonces, por más buenas obras que el creyente cristiano haga con la intención, escuchen bien, con la intención de mantener vigente la salvación de su alma, o mantener vigente el perdón de su pecado, y mantener vigente la aprobación y la aceptación de Cristo, para mantenerla vigente, por más buenas obras que tú hagas, santo y justo te queda. Santo y justo te queda. Limpio, justificado te vas a quedar. Porque Dios es el que justifica. No es el hombre el que justifica y hace santo al hombre. No es el hombre el que se salva. Es Dios el que determina tu salvación y tu justificación en lo que tú eres, como Pablo dice. ¿Verdad? Como Pablo dice. Aleluya. En 1 Corintios 15, 10. 1 Corintios 15, 10. Pablo dice: lo que yo soy, lo soy por la gracia del Señor. Lo que yo soy en Cristo, lo soy por Él. No es por el pastor, no es por el profeta, no es por lo que aquel me dice. No es lo que aquel profetiza de mí, es lo que Dios ya hizo de antemano conmigo. Y Dios va a perfeccionar esa buena obra en ti. Pablo estaba preocupado. Ay, es que la carne, es que si yo cometo un pecado, Dios se va de mí. Yo tengo miedo. Ya, basta, ya. Los temores y los miedos pertenecen a la condenación. Eso tiene que ver con la ley. No estamos en tiempo de estar con temor y miedo. Claro, el creyente que ama a Dios vive con temor reverente en la santificación. Claro, como producto de que ya Cristo nos ha santificado, nos ha salvado, nos ha librado, vivimos con temor. Eso produce temor reverente y eso provoca que el hombre tenga el deseo de amar más a Dios en medio de nuestras debilidades. Pero yo me refiero a un temor o a un miedo que causa desconectarnos con Dios y causa la muerte en estar desconectado con Dios. No, hermano, Dios no nos ha dado
espíritu de cobardía, de miedo, sino de poder, de dominio propio para vencer. Pablo nos enseñó en el trayectoria del capítulo 7, diciendo, yo me ocupo de lo que Cristo hizo en mí. Aunque yo esté resbalando, no importa. Dios te va a seguir levantando porque hay propósito. Y si hay un propósito, si hay un llamado, hay una elección. Si hay una elección es porque hay un llamado. Y si hay un llamado es porque hay propósito. Y si hay propósito es porque viene una bendición. Es porque viene una bendición para ti, tu casa, tu familia, los tuyos. Amén. Ocúpate de eso. Ahora, bien interesante, que Pablo continúa aquí. Continúa en el versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Cuando venga Cristo, nuestro espíritu va a ser resucitado. No vamos a morir. No vamos a hallar muerte espiritual. Jamás hallaremos, los escogidos jamás hallan muerte espiritual. Vamos a ser resucitados con Cristo, como Cristo resucitó a sí mismo, porque tú tienes la vida de Cristo. Tú tienes la simiente incorruptible y esa simiente incorruptible no muere. Y si tú tienes esa simiente incorruptible que no muere, que no se puede deshacer, tampoco tú puedes morir. Espiritualmente tú tienes vida. Aunque tu cuerpo esté en la tierra, tu espíritu y tu alma tienen vida con Dios. Es una promesa. ¿Ok? Porque si fuimos, ok, ya leímos el 5, versículo 6. Sabiendo, esta palabra sabiendo es que tienes conocimiento, que tengamos conocimiento. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue, no dice pudiera, no dice que pudiera, no, fue ya. Artículo definido, ya, fue crucificado juntamente con Él, con Cristo. El viejo hombre tuyo de Adán fue crucificado. El viejo hombre viene siendo como Dios ve al hombre y como Dios veía al hombre antes, un pecador. El viejo hombre viene siendo el hombre pecador, sin Cristo, pecador, lejos de Dios, lejos. Tú no eres ese viejo hombre. ¿De qué momentos sentimos? ¿De qué momentos hay sentimientos que ese viejo hombre se nos trepa encima? Claro, eso Pablo lo estaba experimentando, eso es verdad. Por eso Pablo dice, Romanos 8:6, no te ocupes de eso, ocúpate de que ya tú eres una nueva criatura. Lo que pasa es que los mensajes de la ley, las predicaciones de la ley, se ocupan. La ley en el Antiguo Testamento te hace a ti te hace a ti ocuparte de lo mal que tú estás y de lo que tú tienes que hacer. ¿Ok? Escuchen bien. La ley en el Antiguo Testamento yo lo comparo como un espejo. Yo estoy hablando yo, en mi interpretación personal, ¿ok? En mi interpretación personal. La ley en el Antiguo Testamento, nos hace ocuparnos de lo mal que estamos con Dios, porque la ley no ve a un Salvador en ti. La ley no te ve justificado y perdonado. Y como la ley a ti no te ve justificado, la misma ley va a estar encima de ti buscando que tú llegues a una santidad perfecta. Pero ya tú eres santo en la fe. Por eso Pablo dice, Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos por Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Para Dios tú eres santo. Aún en medio de tus debilidades, Dios te va a seguir perfeccionando. Te va a seguir perfeccionando en el hombre interior para que tú conozcas el plan de Dios. Pero la misma ley, como no hay un Salvador que te perdone, que te justifique, la misma ley te hace ver a ti que tú estás mal con Dios. ¿Ves? La misma ley te hace ver a ti y la misma ley te dice a ti lo que tú tienes que hacer. Pues obra, cumplir mandamientos. Pero si cumples el mandamiento y fallas, ¿qué hace la ley? Pues te castiga. Entonces Pablo dice, y me di de cuenta que la misma ley, el mismo mandamiento que podía ser para mi vida eterna,
que pudiera ser para mi vida, me resultó muerte. La misma ley me condenó de nuevo. Pero tú estás bajo una nueva ley. Romanos 7:6, la ley de Cristo que te justifica, que te santifica. Y la buena obra que Dios empezó en ti, Él la va a seguir perfeccionando. Perfeccionando. Ocúpate de esa buena obra. Muchas iglesias no te dicen eso. Muchas iglesias lo que te predican es ley y condenación. Paga el precio. Paga el precio, hermano. Paga el precio. Ayuna. Rompe cadena. Haz decreto. Haz aquello. Haz lo otro. Y por más que tú hagas, la misma ley coge y te condena. Porque nunca te ve perfecto y justo. Y esa es la preocupación de Pablo. Y Pablo lo pone como un aguijón. Ay, Dios mío, esto para mí es como un aguijón. Claro, para nosotros así mismo es. Para nosotros es como un aguijón. Eso nos estorba, nos molesta. En no sentirnos justos, en no sentirnos aprobados, justo, nos estorba. Es como un aguijón que nos molesta y queremos sacarnos ese aguijón. Tranquilo, hermano. Tranquilo. Dios va a perfeccionar su buena obra. Lo está haciendo en usted también. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido. El cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. El cuerpo de pecado es destruido. Esas tendencias, las tendencias de la carne, el cuerpo, para Dios Él lo ve destruido. Aunque para nosotros sintamos los efectos. Nosotros sentimos los efectos, sí, los sentimos. Ahora Pablo continúa, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Tú has sido justificado del pecado. Nadie te puede a ti imputar, la palabra imputación, que es la forma correcta, porque antes de Cristo a todos los hombres se les imputó un delito. Se le imputó un delito, un cargo. Mira, a usted se le imputa un delito. ¿Cuál delito? Cualquiera. Pecado de muerte, asesinato, mentira, qué sé yo, no sé. Se le había imputado un cargo, un delito. Y el hombre tenía que pagar un precio por ese delito. Y el hombre no lo puede hacer, porque el precio era la condenación. Cristo pagó ese precio. Yo pagué el precio. Yo pago el precio por el pecado de esos hombres que recibieron. Y ese pecado recibe un precio, que es la condenación. Cristo dijo, yo muero en el lugar de ellos. Cristo murió, pagó el precio. Al Cristo morir en la cruz, se colocó en la posición nuestra. Cristo nos sacó a nosotros de la muerte, la condenación. No. Cristo dijo, no, que yo muera. Cristo dijo, yo voy a morir, yo voy a ser sacrificado. Y Jesús le dijo a los discípulos, oren, clamen, porque mi día llega de yo ser crucificado. Ay, qué batalla voy a pasar. Ay, Dios mío, qué aflicción voy a pasar cuando me crucifiquen. Ese proceso va a ser doloroso. Ay, oren ustedes. Ay, sí, Él pasó ese proceso. Nos quitó a nosotros y se puso Él en nuestro lugar, y el castigo lo recibió Él. La paga del precio, el castigo lo recibió Él por nosotros. Ya no estamos libres de eso. Por amor, Él lo hizo por amor. Entonces nos libró a sí mismo de la eterna condenación. Asimismo Cristo nos libró de la eterna condenación que estaba sobre nosotros. Él quitó, ¿qué es lo que Cristo quitó cuando murió? La imputación del pecado, que viene siendo los delitos que habían sido puestos en nosotros. Los delitos habían sido quitadas. Dios las quitó de una vez y por todas. ¿Ve? Porque habíamos cometido pecado. Y el pecado fue perdonado. Los pecados tuyos, pasado, presente y futuro, ya han sido perdonados para siempre. Y como han sido perdonados, Él no ve pecado para condenarte, porque Él perdonó el pecado de una vez y para siempre. ¿Ve? Entonces ya nosotros vivimos en paz, justificados por la fe, tenemos paz. Deberíamos de tener paz, porque fuimos ya justificados. Él nos hizo justos y la obra la hizo Él. Dice Pablo, y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él.
si morimos con Cristo de la manera como Cristo murió para vencer el pecado, también dice Pablo, si morimos con Cristo, creeremos que también vamos a tener vida. Si Cristo murió, venció la muerte, la condenación. Y si Cristo resucitó, pues ahí está la victoria. Pues entonces nosotros creemos que también viviremos en vida eterna, porque Él venció la condenación, porque Él es la vida. Cristo es la vida. Él es la vida y venció la condenación con la vida. A cuando Cristo resucitó, porque Él es la vida, como Él es la vida, Él logró vencer la condenación cuando Él resucitó. Pues Pablo nos enseña que así nosotros también viviremos con Él en vida eterna. Viviremos con Él también. Pablo continúa sabiendo que Cristo, habiendo resucitado en los muertos, ya no muere. Cristo, habiendo ya resucitado, Él no va a morir porque la obra que Él hizo para que nosotros seamos librados, Él la perfeccionó. Él vio esa obra perfecta. Dios, a través de Cristo, vio que Él hizo una obra y esa obra está perfecta. Está perfecta para que el hombre tenga vida. Es una falta de respeto y es una deshonra ante Dios en que la iglesia, los hombres, los ministros digan que se puede perder la salvación. Porque la obra que Cristo hizo, la hizo perfecta para que el hombre quede justo, perfecto y libre de condenación. Fue perfecta. Es una falta de respeto y una deshonra que los hombres digan que se puede perder la salvación. Porque cuando Cristo murió y resucitó es para que el hombre tenga vida perfectamente y total. No perder su salvación. ¿Ok? Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más, la muerte no se va a enseñorear de Cristo ni de nosotros. La muerte no se enseñorea. Aquí la muerte significa la condenación. En estar descalificado. En estar descalificado delante de Dios. Jamás la muerte y la condenación se va a enseñorear de tu alma, se va a enseñorear de tu hombre interior, porque Cristo ya está en tu hombre interior para siempre. Ya Cristo está en ti, que es la vida, y Él venció la muerte. ¿Ok? Y si venció la muerte, creeremos que hay vida eterna. Pero la iglesia no entiende eso. Y tristemente, la iglesia es la que tiene que anunciar este mensaje a las mismas iglesias y a los pecadores, para que ellos no tengan conciencia de pecado. Porque si la iglesia no conoce este mensaje del verdadero evangelio, la iglesia se queda con conciencia de pecado. Y la conciencia de pecado es lo que hace que el hombre se ocupe en el pecado. Porque si la iglesia no conoce este mensaje del verdadero evangelio, la iglesia se queda con conciencia de pecado. Y la conciencia de pecado es lo que hace que el hombre se ocupe en el pecado. Y la conciencia de pecado es lo que hace que el hombre se ocupe en el pecado. Perdóname, hermano, es que yo soy así. Me encanta predicarlo así porque lo siento así, lo siento decirlo así, pero lo hago con mucho amor y respeto. Cuando la iglesia tiene conciencia de pecado, se enfoca a las preocupaciones. Ay, perderé mi salvación. Ay, estoy mal con Dios. Me amará Dios. Ay, que esto. Y entonces cae en el pecado. Por eso Pablo dice en Romanos 8:6, no te ocupes de la carne. No te ocupes de esas cosas. Ocúpate del evangelio, lo que Cristo hizo. Y para que un pastor, un ministro, aprenda a llevar un mensaje correcto a la iglesia, tiene que llevar el mensaje de la salvación correctamente. Las buenas noticias de salvación y dejarse de decir que tú puedes perder la salvación, dejarse de decir que yo tengo visiones donde yo veo a la iglesia que se va para el infierno, dejarse de decir, porque eso es ley, eso es condenación. Hay que aprender a edificar correctamente un alma, ¿ok? Versículo 10, ¿por dónde yo voy? Ay, Padre, ay, Padre, ay, Padre, pasa,